Una cosa es el decreto de necesidad de urgencia que emitió el Poder Ejecutivo y otra cosa es la ley que se está debatiendo hoy en la Cámara de Diputados. La ley que se está debatiendo en la Cámara de Diputados, que tiene cerca de 600 artículos, donde ahí sí el Ejecutivo tiene que negociar y tiene que dar marcha atrás, por ejemplo, con esto que comentabas vos de las protestas sociales y de la posibilidad de reunión. Eso es un proyecto de ley. Y en el proyecto de ley sí puede haber modificación. Otra cosa es el decreto de necesidad urgente. Tal cual como ha sido redactado y como se envió, el Congreso solo puede votar por sí o por no. Se aprueba o no se aprueba. Después hay una cosa puntual que es más técnica, que tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Además, se tomó cierto tiempo para enviar, para que entre en vigencia, y además para entrar en vigencia, porque vos fíjate que ellos dictan el decreto de necesidad de urgencia y no le ponen fecha de inicio, ¿no? Uh-huh. Y el decreto entra en vigencia una semana después. Entonces, no se entiende, ahí no se comprende cuál es la necesidad de urgencia. Entonces, necesidad de urgencia, trato de hacerlo inmediato. Y una vez que empieza a tener efectos, que fue una semana después, recién lo envía al Congreso 10 días después, que ya ingresó en el Congreso, y a partir de ahí se debería de iniciar el debate. Aparte de eso, ya obviamente nos encontramos con varias medidas cautelares, pero lo que quiero que quede claro es eso, que una cosa es la ley por un lado, otra cosa es el decreto por el otro. Y después otra cosa que quiero señalar que es importante, que el Estado está dividido, ¿no?, en tres estamentos: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es el que ejecuta, es el que administra. Vamos al caso del intendente municipal. El intendente municipal, para hacerlo más práctico para la gente, el intendente municipal es el que gobierna y a través de los decretos municipales va dictando ciertas normas, pero no puede legislar de fondo. Por ejemplo, no puede dictar un presupuesto, que eso le corresponde al Consejo Deliberante, al Poder Legislativo, como en el caso de el Congreso. Entonces, el Poder Ejecutivo Nacional tiene ciertas funciones, el Poder Legislativo legisla y el Poder Judicial juzga. Esos son los poderes y las funciones de cada uno. Ahora, esas funciones, a su vez, por ejemplo, están mezcladas, porque a veces el Poder Judicial también tiene funciones de administración dentro del Poder Judicial, el Poder Legislativo tiene funciones ejecutivas dentro de su propio. Ahora, el único que tiene, después de la reforma del 94, la posibilidad de dictar normas legislativas es solamente el Poder Ejecutivo. ¿En qué casos? En casos de que exista una emergencia que haga imposible seguir el trámite ordinario de las leyes. Eso es lo que dice la Constitución en el artículo 99, inciso 3. Ahí estaría habilitado el decreto de necesidad de urgencia. Cuando hay que analizar cuál es esa situación que hace imposible seguir el trámite ordinario de las leyes, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque la justicia ha dicho una cosa, porque se creó una comisión, que es la Comisión Bicameral de Trámite Permanente, que está compuesta por diputados y senadores de la Nación en representación de acuerdo a las mayorías, y esa comisión tiene que expedirse en contra, y porque tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores solo pueden rechazar o aprobar, pero si no lo rechazan, el decreto continúa vigente. Esa ley se dictó durante la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, y tiene ese defecto, que el silencio de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores hace que el decreto siga vigente. Claro, si nadie dice nada, el decreto sigue. Si las cámaras no se pronuncian, el decreto sigue vigente. Mirá, lo que nosotros sabemos es que el proyecto de ley se va a debatir en la Cámara de Diputados, se va a modificar, va a haber modificaciones y probablemente en algún momento tenga sanción. Ahora, el decreto de necesidad de urgencia, tal como está, no va a pasar ninguna de las dos cámaras y seguramente sea rechazado, se cae. ¿Cuál es el problema principal que tiene el decreto? Para que exista esa necesidad y urgencia, tienen que dar ciertas particularidades. Existe una situación excepcional, que esa situación excepcional haga al Estado, que el Estado tenga que hacer A, B o C, y que las medidas, además, esas medidas se adecúen a los fines perseguidos, y ahí es donde viene el problema del decreto. ¿Por qué? Porque tiene cosas que no tienen nada que ver con los fines. Finalidad de la emergencia, ¿qué tienen que ver los clubes de fútbol? ¿En qué te modifica a vos hoy, desde el punto del decreto de necesidad de urgencia, que se elimine el Instituto de Yerba Mate, que probablemente sea un problema para todos los usuarios
en Argentina y los consumidores de yerba mate. Por ejemplo, al eliminar el instituto, no va a haber quien regule el precio y la yerba se va a ir por las nubes. Cuando la yerba tiene un fin particular, nosotros que somos de pueblo, que tomamos mate, casi todos, pero además es un alimento. Hay mucha gente que se toma un mate cocido de noche, y vos dejás que los precios empiecen a ir, pero hay un montón de cosas dentro de ese decreto de necesidad de urgencia que no tienen sentido, que no son de necesidad de urgencia. Y eso es lo que hace que no pase, que no creo que pase ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no lo toca antes de febrero. La Corte seguramente va a declarar la inconstitucionalidad y tiene que haber una racionalidad entre el fin empleado, entre la medida y el fin empleado. Acá hay un montón de normas que no tienen razón de ser y que no son urgentes. Que la gente empiece a entender que por más que gane una elección un dirigente, no tiene un cheque en blanco, que existen instituciones que hay que respetar.